Bueno, yo creo que vamos a empezar para no hacer esperar más a nuestros ponentes. Hay gente que al final, a última hora, igual no ha podido conectarse, pero como lo vamos a dejar grabado, pues podrá disfrutarlo en el futuro todo el mundo. Bueno, para los que ya estáis aquí, bienvenidos a la jornada de expertos Tech2Crime. En primer lugar, por supuesto, me gustaría agradecer a los asistentes al evento que se han interesado por el mismo y por el apoyo, por supuesto, a Tech2Crime. Y, como no, a nuestros ponentes de hoy, que sin su participación no sería posible el evento. Y además que tenemos la suerte de contar con ellos en Tech2Crime, un comité de expertos con grandes profesionales del ámbito de la seguridad y la defensa. También estoy aquí junto a mi compañero Jacobo, que también es coordinador de Tech2Crime y también va a estar hoy co-presentando el evento conmigo. No sé si quieres decir algo, Jacobo. Yo nada, simplemente agradeceros a todos, tanto a los ponentes como a los participantes, vuestra asistencia. No dudo que vamos a pasar una tarde genial y además de aprender mucho, porque además de grandes expertos son grandes mentores y yo creo que juntos pues lo disfrutaremos más y nada, daros la bienvenida, no os robo más tiempo y vamos a pasar con los verdaderos protagonistas que son nuestros ponentes. Vamos a empezar en primer lugar por Edo Baker, CEO de la empresa Agile Control Solutions, también asesor y experto externo registrado en prevención y blanqueo de capitales y compliance. En segundo lugar, Eugenia Hernández, directora de la Unidad de Análisis de Inteligencia de la Universidad Autónoma de Madrid. Un segundo que tengo que ir admitiendo. Diplomada en altos estudios de defensa nacional en el CSD, centro que también al que guardo especial cariño porque yo también he tenido la suerte de pertenecer. Paz Velasco de la Fuente, criminóloga y jurista especializada en personalidad psicopática y delitos violentos. También es escritora y creadora de Criminalmente. Jacobo, si quieres seguir con la presentación. Yo tengo el gusto de presentar a don Mateo, que fue profesor mío. Mateo es doctor en Historia Contemporánea, además de profesor y analista e investigador en el Máster de Análisis y Prevención del Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos y autor de varios libros como Guerrilleros, Terroristas y Revolución, Pertenencia a la Banda Armada y No quieren cambiar, Lenguaje e Historia de la Mafia. También contaremos en la última ponencia con la intervención del capitán de fragata Federico Aznar Fernández Montesinos, que además de capitán de fragata de la Armada Española es doctor en ciencia política, escritor, ensayista, profesor universitario y cuenta con numerosas publicaciones y monografías, entre las que me gustaría destacar también Entender la guerra en el siglo XXI, la ecuación de la guerra y representando el liderazgo estratégico. Ya damos paso al primer ponente, que va a ser Edo Baker. Muchas gracias y su turno. Buenas tardes. Pues antes de nada, muchas gracias Tech2Crime por darme esta oportunidad, ¿no?, de presentar las últimas novedades de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. Voy a ver si puedo compartir una presentación. No sé si ya veis la presentación. Sí, se ve perfecto. Vale, perfecto. Pues el objetivo es comentar brevemente, ¿no?, por el tiempo que tenemos, las novedades en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Me enfocaría sobre todo a la parte legislativa porque este año había cambios significativos en la ley. En cualquier caso, como esto es una materia, ¿no?, que afecta a muchas empresas, ¿no?, sobre todo las empresas sujetos obligados, que son tan diferentes como bancos, despachos de abogados, juego online, comercio de bienes, notarios, antigüedades, incluso proveedores de servicios de cripto.
si tenéis, digamos, cualquier duda específica o una duda, digamos, más práctica, pues como ha comentado Pino, pues a vuestra disposición de resolverlo y podáis enviar vuestras preguntas que responderé encantado. Hablando de la principal modificación que ha habido este año fue, finalmente, ¿no?, la modificación de la Ley 10/2010, que es la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en España. Se ha traspuesto una directiva europea, la quinta directiva, que ya era un tema pendiente y, de hecho, Europa había establecido como el límite para transponerlo a legislación nacional el 10 de enero de 2020 y bueno, como siempre casi pues vamos un poco como retraso, ¿no?, para transponer esas directivas a legislación local, ¿no? En España se publicó el 12 de junio un anteproyecto, era un anteproyecto para consulta al público, para que, digamos, tanto el sector público como el sector privado podía opinar, ¿no?, sobre los cambios en la ley, y esto salió antes de verano del año pasado, ¿no? Y finalmente, pues a finales de abril de este año, pues se han traspuesto, ¿no?, después de mucho retraso y casi ya, pues ya con amenaza de multa de la Unión Europea, pues se ha hecho la transposición de la quinta directiva. Podemos decir que se ha hecho una transposición casi literal, ¿no?, de la quinta directiva, y había muchos elementos que estaban en el anteproyecto, que para hacer este anteproyecto también habían pedido ya opinión al sector público y sector privado, y digamos había bastante mejoras, pero finalmente por la falta de, digamos, de tiempo, aunque tiempo han tenido, pero como no se había traspuesto esta directiva europea y ya venían las multas de Europa, pues lo que se ha hecho es una transposición casi literal, ¿no?, de la quinta directiva. Podemos decir que es una transposición puramente de mínimos, ¿no? Entonces, si comparamos lo que era el anteproyecto de junio del año pasado y el resultado final, pues han dejado varios sujetos obligados que sí que estaban en el anteproyecto, como las SOCIMIs, son sociedades de inversión inmobiliarias. También las plataformas de financiación participativa, el crowdfunding, ya se había hablado muchos años que iban a ser sujeto obligado, estaban en el anteproyecto, pero finalmente en la transposición de la directiva a legislación nacional, pues la han dejado fuera. También han dejado fuera las sociedades gestoras de fondos de titularización y también los proveedores de servicios de cambios entre moneda virtual. Digamos, el cambio de cripto a cripto, lo que sí estaba en el anteproyecto que iba a ser sujeto obligado, lo han dejado fuera, ¿no? Por otro lado, el anteproyecto hablaba que se podían crear sistemas comunes de cumplimiento. Eso quiere decir que entre varios sujetos obligados se podía crear sistemas comunes para compartir información, sobre todo de diligencia debida, ¿no?, para facilitar, digamos, el cumplimiento con la ley entre varios sujetos obligados, porque, como sabéis, ahora, por ejemplo, pues si abres una cuenta bancaria, pues en cada banco tienes que dar la misma información o información similar, documento de identidad, la actividad a que te dedicas, nóminas, etcétera. Pues lo que estaba previsto, que es que entre sujetos obligados se podían compartir cierta información y ser de alguna forma más eficaz, ¿no?, tanto para el sujeto obligado como para el público. Y bueno, incluso hablaban de que podrían ser sujetos obligados de la misma categoría, por ejemplo, bancos entre ellos, o incluso entre varias categorías de sujetos obligados, bajo siempre
del permiso del supervisor, y finalmente también decían que se pueden encomendar, ¿no?, a un tercero, por ejemplo, una empresa que pueden crear, ¿no?, entre varios sujetos obligados para hacer o por lo menos parte, ¿no?, las actividades de prevención de blanqueo de capitales. Y parte fundamental es, digamos, lo que he comentado, ¿no?, la diligencia debida, es el documento de identidad, actividad profesional, incluso hay actividades de cotejo contra listas para ver si una persona está en listas de personas sancionadas, listas de terroristas. Pues al final se podía, digamos, centralizar o por lo menos tener la posibilidad y finalmente la han quitado, ¿no?, del cambio de ley. También había un cambio que hablaba sobre las personas de responsabilidad pública, que cuando una vez estas personas habían dejado sus funciones como alto funcionario, pues que se iba a reducir el plazo de 2 años a 1 año y digamos, finalmente se ha dejado como estaba, que es hasta que hayas cumplido, digamos, 2 años cuando hayas dejado las funciones, sigues por ley, digamos, persona con responsabilidad pública, ¿no? Cuando vamos a ver lo que sigue está dentro de la ley, podemos ver primero cuáles son los nuevos sujetos obligados. Ahí sí que es verdad que se han incluido algunos sujetos obligados, bueno, novedosos, ¿no? Por lo menos están, por un lado, los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiat, y también los proveedores de servicios de custodia de los monedas electrónicos. Eso, digamos, eran 2 sujetos obligados que la quinta directiva europea, que es del 2018, pues decían que había que incluirlos. Pues finalmente en 2021 en España, digamos, han incluido, y es más, bueno, se van a considerar como entidades financieras. Eso quiere decir que incluso tienen unas obligaciones adicionales que otros sujetos obligados, ¿no? Porque digamos, las entidades financieras tienen más obligación de reporting al Banco de España, y tienen mayores obligaciones, ¿no? En el tema de arrendamientos, que es en el artículo donde habla de promoción inmobiliaria, pues, se ha incluido también que es sujeto obligado a las personas físicas o jurídicas que intermedien en alquileres con rentas superiores mensuales a 10.000 euros o 120.000 euros anuales. Eso también es un cambio que, digamos, que estaba pendiente desde hace varios años. Y otro sujeto obligado nuevo es en el tema de arte y antigüedades, que no solamente, digamos, las personas que comercian con esos bienes, pero también cualquier intermediario o cualquier persona física o jurídica que, digamos, que actúa, digamos, de una forma como intermediario o almacenamiento de estos objetos de arte y antigüedades, incluso cuando se llevan a cabo en puertos francos, pues están incluidos también, ¿no? Porque ahí había muchas áreas grises y, bueno, como quizás sabéis, pues el arte y las antigüedades sigue siendo usado bastante para blanquear dinero, financiación del terrorismo, porque es muy difícil estimar su valor exacto, ¿no? Con respecto al titular real, el titular real al final es, digamos, cuando hablamos de personas jurídicas, es la persona física que está detrás, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se está intentando blanquear, financiar el terrorismo, pues usan personas jurídicas, ¿no? Para que sea más difícil, digamos, de ver cuál es el origen y quién está detrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que el cambio de la establecido, que es cuando, digamos, que cuando no hay ninguna persona física que tiene más del 25% del capital o los derechos de voto, van a ser considerados como titulares a los administradores. Y bueno, básicamente esto ya estaba en el Real Decreto del 2014, pero se ha querido, digamos, incorporarlo también, digamos, en la ley. Pues básicamente esto se ha querido reforzar porque al final, y esto es una obligación no solo para los sujetos obligados, para
todas las personas jurídicas, digamos, en España van a tener una obligación de obtener, conservar, actualizar sus datos de su titular real o titulares reales y conservarlo durante un plazo de 10 años. Básicamente, porque antes, digamos, la obligación era del sujeto obligado preguntar al cliente o averiguar quién era el titular real, y ahora, digamos, se obliga a cualquier persona jurídica, que puede ser una SL, una SA, una fundación, etcétera, digamos, poner a disposición a los sujetos obligados esta información para facilitar, ¿no?, el labor de identificar a quién está detrás, ¿no?, cuál es la persona física o personas físicas que están detrás, ¿no? Ellos tienen que poner a disposición de los sujetos obligados y además la ley dice que, bueno, que es el responsable sería el administrador único o los administradores mancomunados, el consejo de administración, en particular el secretario del consejo. Luego aquí depende de cuál es la persona jurídica, pero bueno, en asociaciones, en fundaciones, pues es el patronato o el órgano de representación de la asociación, etcétera, ¿no? Pero digamos, ya no es una cosa que solo tiene que averiguar el sujeto obligado preguntando al cliente por propios medios, pero ya tiene que estar a disposición, ¿no? Básicamente se amplía también qué información tenemos que obtener de este titular real. Digamos, no basta con tener, digamos, solamente el nombre en lo que se exige, digamos, y esa información que tiene que poner a disposición los sujetos obligados son nombre, apellidos, fecha de nacimiento, tipo, número de documento identificativo, dónde se ha expedido el documento, país de residencia del titular real, la nacionalidad, el criterio que cualifica como titular real, que puede ser o porque tiene más del 25% de las acciones o derecho de voto, o puede ser porque es el administrador en caso de que no haya persona física que tenga más del 25%. Y además se tiene que especificar por qué esta persona es titular real, ¿no? Quizás puede ser porque él tiene una propiedad directa, ¿no? Por ejemplo, el 100% de las acciones, o es titular real porque al final es titular real por propiedad indirecta, porque hay unas sociedades intermedias, ¿no? Entonces, bueno, incluso hay que detallar, digamos, los porcentajes de participación y a través de cuántas sociedades se llega a esta persona física, ¿no?, que ejerce el control. Con esto se facilita bastante labor, ¿no?, de los sujetos obligados, y teniendo en cuenta que siempre, bueno, las personas que quieren blanquear dinero, financiar terrorismo, normalmente usan muchas sociedades interpuestas, etcétera, para que sea más difícil, ¿no?, de llegar a este titular real, y el objetivo es tener, digamos, más transparencia en este sentido. Otros cambios, y hablando de diligencia de vida, que al final son lo que hemos comentado, ¿no?, todas las tareas que tienen que hacer los sujetos obligados para identificar y conocer a sus clientes, para saber a qué se dedican, a qué actividad quieren realizar, ¿no?, con cada empresa. El cambio sustancial, o digamos, es un cambio menor, porque ya la ley decía que tiene que ser siempre esta debida diligencia, ¿no?, en función de riesgo. Entonces, un cliente de riesgo bajo, pues le pido muy poco, y un cliente de mucho riesgo, por ejemplo, de un paraíso fiscal, le pido mucho más documentación para justificar la operación. Pues ha especificado, ¿no?, que tiene que ser siempre en función de riesgo o también cuando cambian las circunstancias del cliente, ¿no? Ahí depende de cada tipo de sujetos obligados, pero por ejemplo, en una compra inmobiliaria, pues si se compra un piso nuevo sobre plano y se tarda 2 años en construir esa vivienda, pues puede ser que las personas que querían comprar el piso después de 2 años, igual se han cambiado esas personas. Si es una pareja, se pueden haber separado, o una de las dos personas estaba
trabajando por cuenta ajena, ahora es empresario. Lo que obliga a la ley es, digamos, actualizar, ¿no?, esto de debida diligencia conforme cambian las circunstancias del cliente. Y en todo caso, esta información también tiene que cambiarse, bueno, según, digamos, lo que se ha establecido, ¿no? Por ejemplo, para clientes de alto riesgo, pues como mínimo tienes que actualizarlo cada año. Con respecto a las relaciones de negocios y operaciones no presenciales, pues es un cambio, digamos, muy pequeño, digamos. Antes, digamos, la ley ya te permitía, ¿no?, o hablaba de la firma electrónica para clientes que no se tienen contacto, digamos, físicamente, y entonces ya en el cambio de ley pues especifica que tiene que ser como una firma electrónica cualificada y hace referencia a la normativa última, ¿no?, en este sentido. Sí que es una novedad que dice que, bueno, ahora si tienes esta firma electrónica cualificada, pues ya no hace falta tener copia del documento de identidad, que hasta el momento sí que era necesario, pero sí que tienes que conservar, digamos, cómo has identificado al cliente y que este proceso, digamos, electrónico, digamos, es válido, ¿no? Con respecto a las personas con responsabilidad pública, que he hablado antes un poco, ¿no?, que no sé si lo sabéis todos, pero digamos, la ley de prevención del blanqueo de capitales define como a los altos cargos políticos como de riesgo por temas de tráfico de influencias, corrupción, etc. Entonces ahí se ha ampliado un poco el concepto, ¿no?, lo que es persona con responsabilidad pública, y básicamente hay un cambio menor, pues habla sobre los altos cargos de dirección de partidos políticos con representación autonómica, también habla de cargos de alta dirección de partidos políticos con representación digamos, en municipios o capitales de provincia con más de 50.000 habitantes, y luego todas las personas, digamos, que desempeñan funciones en organizaciones internacionales importantes en España también serán considerados como PRP, ¿no?, como persona con responsabilidad pública. Y en este sentido, básicamente han seguido lo que ya publicó el Tesoro en julio de 2020, que veis el enlace abajo a la izquierda, digamos, con cuál es la definición, ¿no?, de PRP, porque muchas veces hablamos siempre de altos cargos políticos, pero no estaba muy claro. Además, estamos hablando aquí de políticos, pero también altos cargos militares, de sindicatos, etcétera. Entonces, lo que faltaba era una definición, digamos, más exacta, y ya lo publicó el Tesoro en julio del 2020, ¿no? Otros cambios, bueno, esto es un cambio menor también relacionado con protección de datos. Básicamente hace referencia a toda la nueva normativa que hubo por el reglamento europeo y el cambio de la ley de protección de datos en España de 2018. Se establece que los sujetos obligados tienen que hacer una evaluación de impacto por tema de protección de datos para ver si tienen las medidas técnicas o organizativas reforzadas, porque ya desde antes, digamos, todos los datos que se tratan para prevenir blanqueo y financiación de terrorismo eran datos sensibles y eran datos, digamos, de nivel, digamos, alto que tienen que estar protegidos adecuadamente, ¿no? Pero, bueno, básicamente se actualizan las referencias normativas en este sentido y se aclara que tiene que hacer esta evaluación de impacto, ¿no? Bueno, otro cambio es que, digamos, ya existía la obligación por parte de las autoridades de publicar estadísticas, ¿no?, relacionado con este ámbito de blanqueo y financiación de terrorismo. Ahora lo tiene que publicar anualmente y comunicarlo a la Comisión Europea, y también en el formato que establezca Europa. O cada vez más Europa está cogiendo un papel más activo, ¿no?, digamos, en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. Incluso probablemente en el futuro no habrá directivas europeas, pero habrá un reglamento europeo de aplicación directa, y ya no tendríamos que transponerlo a la legislación local, pero ya sería
vigente, digamos, cuando se publica el reglamento similar a la protección de datos que ya era de aplicación directa. Este artículo también habla, bueno, que todo siempre tiene que estar basado en un análisis de riesgo, tanto, digamos, hay un análisis de riesgo a nivel europeo, también a nivel de país, y en este sentido, y lo veis abajo a la izquierda, hay un documento que también publicó el Tesoro con digamos, el análisis de riesgo de España como país, de sus riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Entonces habla en general cuáles son estos riesgos, pero también habla por cada sector, ¿no? El sector financiero, el sector inmobiliario, habla en concreto de muchos sectores, y es un documento bastante interesante si os interesa la materia o estáis trabajando en prevención de blanqueo, porque al final lo que es el análisis de riesgo nacional nos puede ayudar como sujeto obligado a también a aterrizar nuestro propio análisis de riesgo como sujeto obligado, como entidad, ¿no? Con respecto a las sanciones, había, digamos, un cambio. Bueno, primero el tema sobre el titular real, digamos que ahora hay que proveer más información y, digamos, si no se cumple con esto también puede ser una infracción grave. Y luego habla también sobre el artículo 26 bis, que quiere decir, y tiene que ver con los canales de denuncias, digamos, anónimos, que antes, digamos, no era una infracción leve, no estaba especificado, y ahora, digamos, ha incluido como infracción grave no tener un canal de denuncias específico, bueno, por lo menos para prevención de blanqueo de capitales, y que existe la posibilidad que sea anónimo, ¿no? Relacionado con el canal de denuncias y la protección de personas, pues en el pasado han habido varios casos que personas que han denunciado casos de blanqueo en su propia entidad, y bueno, les ha tenido efectos adversos, ¿no? O las han despedido, o había casos de mobbing, etcétera. Entonces, lo que se va a publicar por parte del supervisor, el servicio ejecutivo de CEBLAC, es digamos, un modelo de comunicación. Si, digamos, alguien ha denunciado y digamos, la ha perjudicado, pues para, digamos, informar, ¿no? al CEBLAC, que era una forma también proteger a estas personas, ¿no? Porque muchas veces, bueno, una denuncia, digamos, es uno de los pocos o casos más frecuentes que digamos, se descubren casos de blanqueo, ¿no? Financiación de terrorismo de personas que están dentro del sujeto obligado. Con respecto a, y volviendo un poco al tema de la titularidad real, pues en este momento en Europa, básicamente también como había directivas europeas y cada país ha implantado las directivas de alguna forma un poco diferente, aunque hay una parte común, ¿no? Cuando hablamos en una base de datos centralizada de titulares reales, en España había dos, había uno, o existen a día de hoy dos, que son el del notariado. Entonces, los notarios tienen información de los titulares reales por todas las transacciones que pasan por, digamos, por notario. Y por otro lado, desde hace unos años también la mayoría de las empresas tienen que declarar el titular real cuando depositan cuentas en el registro mercantil. Entonces, hoy en día hay dos bases de datos de titulares reales, de notarios y registro mercantil, y por eso, bueno, lo que vemos en la imagen de España, hasta ahora, digamos, era un registro, digamos, privado, no era de acceso público, ¿no? Y lo que se ha cambiado ahora en abril en la ley es que se va a crear, digamos, un nuevo registro único a nivel España, y eso en línea con la quinta directiva.
es un registro que va a estar gestionado por el Ministerio de Justicia y ahí va a haber información de todas las personas jurídicas españolas y las entidades o estructuras sin personalidad jurídica que tengan su sede, dirección efectiva o principal actividad en España o están administrados o gestionadas por personas físicas o jurídicas residentes o establecidas en España. Entonces, entra con bastante detalle, incluso, digamos, hay determinados servicios que prestan servicios de tipo trust o gestionan, aunque sean, digamos, a sociedades fuera de España, pero eso gestionan desde aquí, también tiene que registrarse. Y bueno, lo que se va a incluir también son todas las entidades, como he dicho, ¿no? Que no tengan estructuras o personalidad jurídica, pero al final están operando en España siempre cuando no estén registrados en otro país de la Unión Europea, ¿no? Incluso, digamos, cualquier sociedad, digamos, extranjera que pretende establecer relaciones de negocios, realizar una operación ocasional o adquirir un bien en España, va a tener que registrarse en este registro. Esta información, como hemos comentado antes, se tiene que conservar durante un periodo de 10 años. Este registro será gestionado por el Ministerio de Justicia y, digamos, el Ministerio de Justicia ya tenía registros, digamos, de fundaciones, asociaciones, etcétera, pero se va a unificar todo, ¿no? Toda la información de estos registros de fundaciones, el registro mercantil, de los notarios, etcétera, ¿no? E incluso, digamos, había muchas fundaciones, asociaciones que no tenían hasta ahora obligación de, digamos, de registrar en el registro mercantil el titular real, también tiene que declararlo para este nuevo registro por lo menos una vez al año o cuando hay cambios en el titularidad real, ¿no? Y cómo se va, todavía hay que verlo porque puede haber, digamos, muchos casos donde la información, digamos, de un registro a otro es diferente, ¿no? Entonces se va, digamos, a discriminar por lo que es el dato más vigente o más actual y el dato más fiable para establecer, a poner persona o personas como titularidades, digamos, reales, ¿no? Digamos, el acceso a este registro, que este registro va a ser un gran aliado, ¿no? Para los sujetos obligados. Van a haber 3 grupos. Primero, digamos, podemos decir que son las autoridades. Y las autoridades, pues, hablamos pues tanto del SEBLA como Fiscalía, Policía, CNI, la Agencia Tributaria, etcétera. Van a tener información, digamos, completa, no solo al dato vigente, pero también a todos los datos históricos del cambio en titulares reales, etcétera. Luego sería un segundo grupo que serían todos los sujetos obligados que van a poder ver toda la información vigente, digamos, a día de hoy, quién es el titular real o quiénes son los titulares reales de cualquier persona jurídica. Pero bueno, sí que te dice que si es una persona, una operación de alto riesgo, no solo con este registro sería suficiente, tienes que obtener también otros documentos del cliente o mediante fuentes abiertas, ¿no? Y luego hay un tercer grupo, que es, digamos, el público general, que solamente va a tener acceso a datos vigentes y más limitado, ¿no? Entonces puede ver, digamos, quién es el titular real, pero no puede ver, por ejemplo, los porcentajes de participación, ¿no? En una sociedad, como hemos comentado antes. El acceso siempre va a ser necesario a través de una previa identificación del solicitante. Hay que pagar, digamos, una tasa, salvo, digamos, el primer grupo, ¿no? De autoridades públicas que no tiene que pagar esa tasa, y solo en caso de riesgo desproporcionado de fraude, secuestro,
extorsión, acoso, etcétera, pues va a limitar el acceso, se puede denegar el acceso, pero más al público general, porque se dice también a las autoridades, a los sujetos obligados, siempre van a tener acceso, ¿no? Luego este registro de titulares reales se va también a interconectar con información, digamos, con el resto de países europeos y, bueno, estamos hablando de que desde finales de abril se ha dado un plazo de 6 meses para crear, digamos, este registro y, digamos, para que podamos acceder a ello, ¿no? Pues ya, digamos, entrando, ya hemos comentado lo que serían los principales cambios en la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales. Digamos, en el mismo Real Decreto también había un cambio pequeño en el Real Decreto de la ley, el Real Decreto 304 de 2014, y básicamente se ha modificado un artículo y lo que se obliga es para todas las relaciones de negocios o transacciones que implican países de alto riesgo, pues aparte de obtener, digamos, esta información de titular real y toda la información, digamos, de debida diligencia, que es cuál es el propósito de la dirección de negocios, cuál es la fuente de ingresos, etcétera, lo que se obliga ahora es que los órganos de dirección tienen que aprobar esta relación de negocios y también, digamos, transacciones. Eso quiere decir, hay que ver todavía cómo lo van a implantar, por ejemplo, los bancos, porque los bancos, por ejemplo, pueden tener bastantes transferencias, ¿no? Con paraísos fiscales, pero puede ser por razones legítimas, ¿no? Porque hay empresas legítimas operando ahí, pero lo que se está buscando es que no sea, digamos, el responsable de prevención de blanqueo o el comité de prevención de blanqueo, pero incluso, digamos, la alta dirección que tiene que aprobar de forma formal pues estas relaciones de negocios y también transferencias a estos países de alto riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que es, digamos, que cada vez se exija más, ¿no? a la alta dirección, al Consejo de Administración de las empresas para implicarse en la prevención de blanqueo de capitales y si luego hay un escándalo, digamos, que tampoco, que no pueden decir que ellos no sabían o no eran conscientes, etcétera, porque al final la ley establece que al final el último responsable de establecer un modelo, ¿no? de prevención de blanqueo y financiación de terrorismo en los sujetos obligados es el, digamos, el Consejo de Administración o el administrador único, ¿no? Porque son, digamos, los que tienen el poder y que pueden poner los medios económicos, humanos, tecnológicos para prevenir estos delitos, ¿no? Entonces, esto ha sido brevemente, bueno, hemos comentado antes, ¿no? Si tenéis preguntas, me lo podáis hacer llegar a Sec2Crime. También, si me podéis contactar por LinkedIn, en los que estáis interesados en noticias o actualidades sobre blanqueo de capitales, está una página web bastante reciente que hemos lanzado, que es blanqueodecapitales.com, con noticias diarias sobre el tema. Y nada más, hemos hablado solo de la ley y Real Decreto. Finalmente, solo comentar que aunque hay muchas empresas o unas empresas que, digamos, no son sujeto obligado, al final también tiene riesgo de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, pero más por la parte del Código Penal, ¿no? Que puede afectar a cualquier persona jurídica. Y en este sentido sí que estamos viendo que también, aunque no sean sujeto obligado, sí que es un tema, como pueden imputar a la persona jurídica desde 2010 en España, pues que también las empresas no sujetos obligados están prestando más atención a este tema. Nada más, muchas gracias y te paso la palabra. Muchísimas gracias, Edu, por tu intervención. Es muy interesante. Gracias una vez más por tu apoyo siempre. A ver.
A vosotros, sí, dejo de compartir si queréis. Perfecto, muchas gracias, Edo, una vez más. Jacobo, te dejo que presentes a Mateo y vamos a dar paso a su ponencia mientras solucionamos los problemillas. Perfecto. Pues Mateo, ya he tenido el gusto de poder presentarle antes, pero para los que no estaban, que se han unido más gente, mencionar que Mateo es doctor en Historia Contemporánea, investigador y profesor del Máster de Análisis y Prevención del Terrorismo. Y ya a nivel personal también me gustaría mencionar que yo he podido disfrutar de él como profesor y todos sus conocimientos en actitudes sociales frente al terrorismo, del que es un experto, y nada, y nos va a hablar ahora sobre el impacto del COVID sobre el terrorismo y el crimen organizado. Me parece un tema súper interesante que desde que conocí la temática me parece que he estado impaciente por escucharlo. Así que adelante cuando quieras, Mateo, te escuchamos y para lo que necesites. Vale, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Perfecto. Vale, bueno, gracias Jacobo, gracias por la presentación, gracias a todos los miembros de Sec2Crime, porque, bueno, pues alguno de vosotros habéis sido alumnos míos y gracias por acordaros de vuestro profesor y enhorabuena también por lo que estáis haciendo. La verdad que sois bastante emprendedores, así que enhorabuena. Bueno, pues el tema del que voy a hablar es el tema, bueno, un tema que está, por una parte, desafortunadamente bastante de moda hoy, que es el COVID-19, o la COVID-19, no sé, yo casi siempre digo el COVID-19, y ver un poco cómo ha influido en el terrorismo y también el crimen organizado. Se ha escrito mucho, yo no comparto nada, ¿vale? Eso no soy tan tecnológico, pero se ha escrito mucho sobre estos temas, justamente, sobre el tema de COVID-19, de la evolución de la pandemia y de cómo ha ido cambiando, cómo ha ido adaptándose sobre todo el terrorismo, sobre todo en el año 2000, ¿vale? En parte también en este nuevo año 2021, y también a nivel de crimen organizado, cuáles han sido los cambios, ¿no? Si el terrorismo y el crimen organizado pues han tenido, digamos, problemas para seguir sus actividades. Evidentemente veremos que sí, pero también si han podido aprovecharse un poco de esta situación, ¿no? Se ha escrito mucho, me gustaría simplemente, antes de empezar a profundizar en este tema, pues citar algunas de estas publicaciones que son referencia, además, han sido referencia para mí para poder pues preparar esta charla. Ackerman, por ejemplo, y Peterson, en una publicación en Perspectives on Terrorism de 2020, donde analizan justamente el COVID-19 y el terrorismo, esa dinámica y esa, digamos, influencia entre terrorismo y COVID-19. Andrew Seal, que escribió en el mismo año, el año pasado, otro artículo bastante bueno y potente sobre este tema. Hay muchos a nivel, digamos, internacional. A nivel español destacaría Sergio Altuna y Carola García Calvo en una publicación que salió el año pasado para el Real Instituto Elcano sobre, digamos, bueno, el título es Castigo de Alá, luego veremos un poco más porque les cito también en esta intervención, sobre cómo, digamos, los grupos yihadistas han aprovechado el COVID para, bueno, para una especie de propaganda positiva de sus organizaciones. Y luego, bueno, un estudio bastante completo en el Instituto de Estudios Estratégicos Español, realizado por parte de Luis de la Corte y Marta Summers, Jihad en tiempos de pandemia, muy bueno, con muchos datos. Y luego, cómo no, pues el OIET, el Observatorio sobre Terrorismo, que cada mes prácticamente publica unos estudios sobre la situación del terrorismo, pues ha realizado también pues, estudios de evaluación sobre
cómo ha ido cambiando, se ha ido empeorando o mejorando, pues digamos, la situación del terrorismo durante el periodo de la pandemia. Y luego, para la parte, digamos, más vinculada con el crimen organizado, pues he hecho referencia a un artículo que he publicado yo a principios de este año sobre, en el Real Instituto Elcano, sobre la mafia calabresa, la 'ndrangheta, y entre otras cosas también el COVID-19, ¿vale? No es un artículo sobre eso, solo exclusivamente sobre eso, pero es un artículo donde se cita también el COVID-19. Entonces, bueno, pues en esta intervención voy a hablar de terrorismo, evidentemente, y luego en la parte dedicada al crimen organizado me centraré más en ese, digamos, análisis que realicé en el mes de enero, más bien vinculada a la mafia italiana, en general a las mafias, las 3 mafias italianas, la 'ndrangheta calabresa, la Camorra napolitana y Cosa Nostra, la mafia siciliana. Y creo, sin embargo, que algunas de las reflexiones se pueden extender allá para otras organizaciones criminales. Bien, pues evidentemente todas aquellas medidas de distanciamiento social y de confinamiento que vivimos especialmente durante el año 2020, pero también en parte hasta hace muy poco, pues tuvieron un efecto disuasivo para terrorismo y crimen organizado. Luego lo veremos un poco mejor, pero para empezar, pues podemos decir que sí, que efectivamente es obvio que hubo un efecto disuasivo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, pues será más complicado todo el proceso de financiación, también todo el proceso de adquisición de armas y, en general, pues si hablamos del terrorismo, pues todo el proceso de llevar a cabo un atentado terrorista, y si hablamos de crimen organizado, todo el proceso de, por ejemplo, trasladar y vender drogas, por ejemplo, solo por poner un ejemplo. Pero claro, esto... digamos, este efecto disuasivo conlleva una sensación de falsa seguridad, porque si analizamos los datos, veremos que, por ejemplo, en España se realizaron en el año 2018 29 detenciones de radicalización yihadistas. En el año 2019 las detenciones fueron mucho mayores, 58, pero en el año 2020, es decir, el año de la pandemia, pues las detenciones bajan con respecto al año 2019, bajan a 38, pero son bastante mayores con respecto al año 2018. Como dije anteriormente, fueron 29. Con lo cual tenemos 29, 58 y 38. Este año, en lo que va de año, ya tenemos a 24 detenciones de personas que se han radicalizado con el yihadismo, yihadistas radicales. Pues la disminución de actividades yihadistas, hubo en realidad disminución de actividades yihadistas en Occidente, hubo una disminución del número de ataques mortales, eso sí, pero los ataques terroristas sin víctimas aumentó. En el año 2020 fueron 17, en el año 2019, según los datos del OIET, fueron 6. Y vemos que en comparación con el año 2019 hay algunos países en los cuales, países europeos, en los cuales las actividades de corte yihadista aumentaron. ¿Cuáles son estos países? Son Francia, Reino Unido, Alemania, Suiza y Austria. Pero es que además, a nivel mundial, el número de ataques aumentó en el año 2020 en comparación con el año 2019 en un 52%. Y siempre a nivel mundial, el número de víctimas mortales también aumentó entre 19 y 20 en un 5%. Con lo cual, digamos que esa idea que a veces creemos que bueno, que en el fondo la pandemia paralizó todo lo que fue el terrorismo, bueno, pues digamos que limitó los ataques terroristas en algunas partes del mundo, pero en otras partes del mundo hasta aumentaron.
¿Y cuáles son estas partes? Bueno, pues sobre todo en África, en algunas áreas africanas, porque por ejemplo en la parte norte de África se mantuvieron estables los ataques terroristas, pero sí que aumentaron sobre todo en el Sahel y dentro del Sahel sobre todo en Mali y Nigeria. En África Central tenemos un gran problema últimamente en Camerún, por ejemplo, con un repunte de ataques yihadistas, y en África Oriental, especialmente en Mozambique. Y dentro de Mozambique, especialmente la parte norte. Esto es algo que conozco bien porque estuve justamente hace 3 años en Mozambique y ya había, digamos, unos primeros intentos de radicalización justamente en esa región que se llama Cabo Delgado, que es la parte norte de Mozambique, y eso ha ido empeorando. Es decir, que hay zonas de África, repito, sobre todo Sahel, algunos países de África Central y en África Oriental, Mozambique, donde a pesar de la pandemia, a pesar de lo que hemos vivido prácticamente en todo el mundo, pues allí los ataques terroristas, yihadistas, la presencia en general de yihadismo ha ido aumentando. También ha empeorado en otras zonas del mundo, que es la zona de Pakistán y Afganistán. A nivel de propaganda yihadista, vemos que pues la propaganda ha sido, los yihadistas han explotado el COVID-19, pues digamos, de alguna manera, convirtiéndolo en una especie de castigo divino. Así aparece en algunas publicaciones, en algunas revistas yihadistas. ¿Y un castigo divino contra quién? Bueno, pues un castigo divino sobre todo en contra de China, sobre todo castigada, según la interpretación yihadista, por la represión al pueblo uigur, contra el capitalismo occidental. Eso es un clásico digamos, de la propaganda yihadista, y también contra Irán. Y también contra Irán por defender y apoyar el régimen sirio. No olvidemos que Irán fue, después de China y después de Corea del Sur, no sé si nos acordamos bien, que después de China y después de Corea del Sur, el año pasado, pues el virus, antes de entrar en Europa por mi país, por Italia, y luego ya España y el resto de Europa, pues golpeó de manera muy dura justamente Irán. Tenemos también, o tuvimos, mejor dicho, en el mes de marzo del año 2020, una publicación del Estado Islámico, Al-Naba, que animaba a los lobos solitarios occidentales a perpetrar atentados, para aprovecharse también de alguna manera de las debilidades provocadas por la pandemia. La verdad que esa idea de animar a lobos solitarios duró poco, y duró poco por algunas circunstancias, por algunas razones. Por un lado, porque los medios de comunicación pues estaban totalmente copados, las noticias estaban copadas con el COVID-19, y sabemos perfectamente que las organizaciones terroristas necesitan publicidad. Cuando realizan un atentado, un ataque terrorista, necesitan que los medios de comunicación pues difundan, digamos, el percance, difundan la magnitud del atentado terrorista. En plena pandemia, pues esa idea de difundir digamos, los daños provocados por un ataque terrorista, pues era una idea que se venía abajo. Era muy complicado en un periodo en el cual se hablaba en el 99% de las noticias sobre COVID-19, pues tener algo de espacio para noticias sobre terrorismo. Y es por eso también yo creo que tenemos como la sensación de que durante el año 2020 el terrorismo había casi desaparecido. Luego vemos los datos y vemos que en el fondo han aumentado, incluso a nivel mundial, como vimos en las diapositivas anteriores,
hasta aumentaron el número de ataques, aumentó el número de ataques y aumentó también el número de víctimas a nivel mundial. También las organizaciones yihadistas, no, digamos que en Occidente, sobre todo en Occidente, prefirieron evitar determinados tipos de atentados, sobre todo atentados muy violentos y mortales. ¿Por qué? Porque digamos que luchar contra el número de muertes que había provocado, que estaba provocando la pandemia, era imposible. O sea, estamos hablando de una pandemia que estaba matando a diario en algunos países a más de 1.000 personas. El caso de Italia, pues durante un periodo muy elevado o muy extendido en el tiempo, mataba a más de 1.000 personas al día. Claro, un atentado pues no podía de ninguna manera llegar a esa magnitud. Y también pues se evitaron acciones demasiado violentas porque creaban una imagen negativa. Y eso a veces parece algo contradictorio, ¿no? Que un grupo terrorista evite pues que se preserve una, digamos, imagen no tan negativa, pero eso ha pasado en la historia del terrorismo, ha pasado en varias organizaciones terroristas que han incluso cometido algunos atentados y que en el momento de reivindicar esos atentados o no lo han hecho. Es el caso, por ejemplo, de las Brigadas Rojas italianas, que en algunos casos evitaron incluso pues reivindicar algunos atentados. Luego ya con el paso del tiempo sí que accedieron a ello. O, por ejemplo, el caso del drill en España. El primer muerto por atentado terrorista en España, en el año 1960, es una niña, Begoña Oroz, en San Sebastián, y el drill, pues el autor de ese atentado, pues no lo reivindicó nunca, porque estamos hablando de un atentado terrible contra una niña, ¿no? O, por ejemplo, el atentado de ETA en Hipercor en Barcelona, que, bueno, pues sí se reivindica, pero se echa la culpa a las fuerzas de seguridad del Estado por no haber desalojado el Hipercor. Con lo cual, bueno, pues vemos que a veces las organizaciones terroristas intentan de alguna manera preservar su imagen, ¿no? Y esto es un caso, el caso claro de COVID, es decir, bueno, pues en esta situación casi mejor no exagerar. Desde un punto de vista de la propaganda yihadista, tenemos a publicaciones con recomendaciones sobre cómo protegerse del COVID-19. Hay varias publicaciones por ahí que recomiendan, pues eso, determinadas actitudes de protección. Y luego, en otras se celebra el sufrimiento en países occidentales, sobre todo en el periodo inicial en el cual pues el coronavirus estaba pegando muy duro en países occidentales como sobre todo Europa y luego un poquito más tarde en Estados Unidos. Y también se aprovecha desde un punto de vista también de la propaganda yihadista la pandemia para fomentar el cierre de lugares de vicio, típicamente occidentales como bares, discotecas, etcétera, etcétera. Lo que sí ha aumentado, y mucho, durante el periodo de pandemia, ha sido la radicalización online. Eso es, sin lugar a dudas, el gran cambio, el gran avance en terrorismo yihadista, donde ha habido nuevos adeptos y una radicalización mayor de aquellas personas que ya estaban en contacto con reclutadores. Es decir, que ha sido un acelerador de radicalización, la pandemia, debido sobre todo al hecho de que, bueno, pues que las personas estaban en casa mucho más tiempo, bueno, en muchos casos obligadas a estar en sus casas, con lo cual, pues en ese caso sí que ha habido más captación a través de las redes sociales y más actividad a través de las redes sociales. Repito, en algunos casos podían ser nuevos adeptos, pero en otros casos simplemente ha habido una aceleración de personas que ya habían estado en contacto con un determinado tipo de radicalización yihadista.
por último, ya antes de pasar a dar unas pinceladas sobre el crimen organizado, recordar que de alguna manera el COVID-19 se ha utilizado dentro de la narrativa yihadista también para lavar la imagen de algunas de estas organizaciones yihadistas. ¿Por qué? Porque algunas de ellas aportaron ayudas sanitarias en zonas desfavorecidas. Y eso, como veremos dentro de poco, de un minuto, es una, digamos, una actitud que también llevó a cabo el crimen organizado, o por lo menos parte del crimen organizado. Desde luego que algunas organizaciones mafiosas italianas sí que lo hicieron. Aprovechar esta debilidad, este periodo de debilidad y de crisis sanitaria y económica y social para blanquear una imagen que en algunos momentos podía haber sido o puede ser obviamente una imagen negativa. Bien, a nivel de crimen organizado podemos obviamente empezar citando algunas dificultades que se han encontrado las organizaciones criminales organizadas. Repito, me voy a centrar en el trabajo que realicé para el Real Instituto Elcano, con lo cual lo que voy a comentar ahora se refiere, digamos, al 100% seguro a la mafia calabresa, la 'ndrangheta, pero yo creo que muchas de las cosas que voy a comentar ahora se pueden aplicar a muchas organizaciones criminales organizadas. Dificultades. Bueno, dificultades obviamente al tener la inmensa mayoría de las tiendas cerradas, el proceso de extorsión muy común en las mafias pues no pudo realizarse, por lo menos a lo largo de muchos meses, desde en el caso de Europa, por lo menos en el caso de España, en el caso de Italia, pues no se pudo realizar a partir del mes de finales de febrero del año pasado en Italia, un poco después en España. Y hasta, dependiendo también de las comunidades autónomas aquí en España, pues hasta hace muy poco. En Italia hasta hace muy poco. Italia estuvo cerrada prácticamente totalmente hasta hace pues, un mes más o menos. Obviamente tenemos una mayor dificultad en el momento de recibir drogas, ¿vale? Las drogas que llegan de determinados países, la droga que llega a Calabria en su mayoría proviene de Colombia, con lo cual desplazar gran cantidad de drogas era bastante complicado en plena pandemia y por lo tanto también era muy difícil venderla. Pues vender drogas con bares, discotecas, locales de ocios, garitos cerrados, pues era complicado. No era imposible, porque luego se ingeniaron utilizando mensajeros y algunas redes informales para poder vender drogas, pero sí que digamos que el volumen de droga vendida pues era un volumen bastante reducido si lo comparamos con épocas normales. Y también es obvio que con el toque de queda y con toda dificultad de desplazamientos, pues evidentemente era difícil adquirir drogas y pasar, digamos, drogas y vender drogas. Al mismo tiempo, es algo que, digamos, que tiene algo que ver, o mucho que ver con el proceso de extorsión y de cierre de tiendas, también el proceso de blanqueo de dinero. Una parte del blanqueo de dinero se da en garitos, en sitios de ocio, en bares, restaurantes. Al estar cerrados bares y restaurantes, digamos que toda la actividad o parte de la actividad de blanqueo de dinero pues se llevó a cabo de manera mucho más complicada. Pero no todo ha sido negativo para el crimen organizado, más concretamente para la mafia calabresa durante el periodo de pandemia. Por ejemplo, hubo un determinado tipo de infiltración en la economía legal vinculada con la emergencia sanitaria
donde ha habido pues, empresas del sector sanitario o empresas que gestionaban la eliminación de residuos especiales como geles, mascarillas, etcétera, etcétera, o funerarias que han sido adquiridas y gestionadas por mafias. Puedo poner un ejemplo también en el transporte de ambulancias privadas, gestionado en este caso en Nápoles por parte de la Camorra, una parte de estos transportes de ambulancias privadas. Antes de la pandemia un desplazamiento se pagaba entre 60 y 70 euros. Durante el periodo de COVID-19 de pandemia se llegó a pagar entre 500 euros y 2.500 euros, ¿vale? O sea, una explotación brutal. También hubo imposición en el mercado de productos y servicios, ¿vale? Una competencia desleal con empresas legales, es decir, si yo produzco gel para limpiarme las manos a un precio muy competitivo, muy reducido, pues estoy haciendo una competencia desleal con empresas legales que no pueden obviamente permitirse la producción y la comercialización de un producto a unos costes tan bajos, ¿no? Y también, volviendo, digamos, enlazando un poco el discurso con lo que os estaba comentando sobre el terrorismo, sobre esa imagen de lavado o de blanqueo de imagen de las organizaciones terroristas, se da lo mismo, se produce lo mismo en el crimen organizado, esa especie de proselitismo que digamos que se reduce a unas ayudas económicas a familias en dificultad, es algo que se llevó a cabo, se produjo durante el periodo de pandemia. Familias desfavorecidas, familias que se encuentran en áreas, lugares bastante desfavorecidos, que reciben de las mafias, ¿no? Una ayuda económica que tarde o temprano se la van a cobrar, ¿vale? Que puede ser unas ayudas, que puede ser, pues sí, son pequeñas ayudas o pequeños favores que tarde o temprano la mafia procurará cobrarse. Préstamos, esto es importante porque el préstamo a empresas y actividades comerciales en dificultad es algo que se dio también durante el periodo de crisis económica 2008-2012. En el fondo, las organizaciones criminales, sobre todo de tipo mafioso, tienen una gran cantidad de dinero líquido, de liquidez, que pueden utilizar para préstamos a empresas a unos precios buenos, a unos préstamos digamos muy competitivos, incluso competitivos hasta con el mundo de los bancos, y sobre todo pueden favorecerse del hecho de no tener ningún tipo de burocracia. Cuando un empresario pide un préstamo a una entidad bancaria, pues tiene que pasar por un proceso bastante burocrático y largo. Sin embargo, si el empresario se dirige a una organización mafiosa, pues el dinero lo tiene al minuto. Claro, luego tiene el lado negativo, que luego el dinero hay que devolverlo. Y si el dinero no se devuelve, la organización mafiosa lo que hace es que se queda con la empresa. Se queda con la empresa, la adquiere a un precio bastante barato, muy competitivo, si lo comparamos con el precio de compra y de venta de otras empresas, y se hace de manera semilegal prácticamente con unas empresas. A nivel de, digamos, ya nacional, sabemos que dentro de poco llegará una cantidad enorme de dinero a Italia. Estamos hablando de 209.000 millones de euros donados, bueno, en parte donados, en otro obviamente habrá que devolverlo por parte de la Unión Europea, y vamos a tener un problema muy grande en Italia, y eso seguro que en otros países también, países que van a recibir dinero y apoyos por parte de la Unión Europea,
¿Por qué? Porque estamos hablando de una cantidad enorme y que habrá que gestionar muy bien para que ese dinero no, en parte no desaparezca y no vaya a engordar, digamos, las casas de las organizaciones mafiosas. Y digamos que ya para terminar, como me quedan un par de minutos, quería pues dar algunas, digamos, proponer algunas últimas conclusiones sobre la situación actual y sobre lo que puede pasar en el periodo próximo. Es muy complicado prever las consecuencias del COVID-19 a largo plazo, es bastante difícil de prever lo que pueda pasar a nivel de crimen organizado y de terrorismo, pero sí podemos prever que una vez que se vuelva poco a poco, paulatinamente, a una normalidad, una pseudo-normalidad, puede que todas las actividades de tipo terroristas y de tipo de crimen organizado vuelvan a lo que fueron antes de la pandemia. Los terroristas han visto las consecuencias de un virus. A veces me pongo la pregunta, ¿habrá ataques bioquímicos en futuro? No lo sé, no soy experto en ataques bioquímicos, pero creo personalmente, esto es una opinión personal, creo personalmente que no. Porque creo que son, primero, bastante complicados de llevar a cabo, o por lo menos algunos de ellos, y luego creo que de llevarse a cabo son excesivamente exagerados, ¿no? Entonces yo creo que igual pueden aumentar los ataques cibernéticos, eso sí, o ataques a medios de comunicación, eso puede ser. Los ataques bioquímicos tengo algunas reservas, yo personalmente, pero repito, no soy experto en eso y luego puede llegar un experto y decir, no, mira que esto puede ser más probable de lo que creemos. Puede aumentar, eso creo que sí, el blanqueo de capitales, aprovechándose también de compras ventajosas, sobre todo de inmuebles, la compra de inmuebles en un periodo post-COVID, un periodo en el cual puede haber y habrá seguramente, desafortunadamente, un periodo de colapso económico y también el terrorismo y el crimen organizado pueden explotar situaciones de dificultad personales, ¿no? De personas que están pasando por unas dificultades, sobre todo económicas, pero también existenciales, digamos, muy profundas, y por lo tanto la radicalización y la captación de nuevos miembros o de nuevos militantes puede ser más sencilla. Y luego, y esto es importante, la disminución que se puede prever del presupuesto a nivel presupuestario del Estado en temas de radicalización, de prevención de radicalización, de lucha al terrorismo y lucha al crimen organizado, pues puede pasar factura, porque se prevé que haya una disminución presupuestaria importante. Y yo creo que esto es lo que os quería trasladar y pues también, como dijo el compañero Edo Bakker en su intervención muy interesante anterior, pues si alguien tiene algunas preguntas, pues a través de Sec2Crime pues me la haga llegar sin ningún problema. Y una vez más, gracias por la invitación y gracias por todos los que están escuchando.